Me encontré esto que es de una página de orgullo indígena estadounidense, de un indígena estadounidense, pero las palabras me alarmaron muchísimo. Voy a tenerlo que traducir porque le puse subtítulos y luego me dejé el vídeo en casa. Entonces vamos a hacer esto. Quiero que lo oigan. If the American face has a face, I am that face. Si el rostro americano tiene un rostro, yo soy ese rostro. Todos estos personajes son inteligencia artificial, no son personas reales. Cosa que ya podías traer personas reales, ¿no? If the American race has a look, I am that look, not you. Si la raza americana tiene un aspecto, ese aspecto soy yo, tú no. ¿A quién le está diciendo tú no? A los que no tienen ese aspecto. Esto incluiría, por decirlo en general, a europeos y africanos. Y probablemente a muchos asiáticos. If there is an original American, I am that American. Si hay un americano original, yo soy ese americano. I am the true American face. Soy la verdadera cara americana. You want to tell me I am illegal on the lands my ancestors moved freely before the European imposed border. Aquí estaría más de acuerdo. Si me estás diciendo que soy ilegal en una tierra por la que mis ancestros se movieron libremente antes que los europeos impusieran sus fronteras. Y que tengo una duda, ¿no? Si eras, por ejemplo, si eras pie negro y libremente te metías al territorio de los Sioux, pues te mataban. Digo, y si eras de una tribu, por ejemplo, si eras tlaxcalteca y te metías donde los mexicas, pues igual te sacrificaban. Y si eras mexica y te metías solito con los tlaxcaltecas en el uso de tu libertad, pues probablemente de un macanazo te dejaban la cabeza dividida en tres. Idealizar en exceso tiene ese peligro. Native Americans, Mexicans, indigenous Central Americans were already here. Los indígenas estadounidenses, los mexicanos, los indígenas centroamericanos ya estaban aquí. Ellos sí, tú no. We didn't cross an ocean to get here 500 years ago. No cruzamos un océano para llegar aquí hace 500 años. US, Canada, Mexico, and all nations in the Americas are colonial states built. Todas las naciones, perdón, démoslo aquí. Todas las naciones de América son estados coloniales built on the bones of my ancestors. ¿Cómo dice? Built on the bones of my ancestors. Construidos sobre los huesos de mis ancestros. Before America existed, we call this land Turtle Island. Antes de que existiera América, le llamábamos a esta tierra Isla Tortuga. Anahuac or Abya-Yala. Anáhuac o Abya-Yala, dice Anáhuac, pero es Anáhuac. Even the name of the land is foreign, just like you. Incluso el nombre de la tierra es extranjero, igual que tú. Is foreign, just like you. The face you hate, the face you call illegal, the face you call illegal alien. La cara que odias, la cara a la que llamas un extranjero ilegal. It autochthonous to this land, not your face. Es autóctona de esta tierra, no tu rostro. Se imaginan el mismo discurso. Piensen en Jean-Marie Le Pen, en la señora Le Pen, en Wilders, en Abascal, en Bannon, en cualquier nazi de estos que pululan. No, Bannon no, porque está en Estados Unidos. Son los nazis que pululan aquí en Europa. Y dijera así, y tal tipo te mira y dice, sí, si la cara europea tuviera una cara, es esta cara, no la tuya. Yo soy el verdadero europeo. Yo no tuve que cruzar el Mediterráneo en patera para estar aquí. Tú eres un extranjero. Yo soy el verdadero europeo. Tú no tienes esperanza de ser verdadero europeo, aunque hayas nacido en Europa, porque no tienes mi color, mi cara. Si alguien tiene el aspecto del verdadero americano, del verdadero europeo, diría Hitler, es el aspecto del señor rubio que tengo junto, porque yo no soy rubio. Esto es enormemente tóxico. Es un juego de identidades que omite lo esencial para ir a lo superficial, mi aspecto, mi cara.
Las tragedias del pasado son las tragedias del pasado. Las tragedias del presente son tragedias reales, como las que se viven en las reservaciones indígenas de Estados Unidos o como las que viven los indígenas mexicanos sometidos a la burla permanente de criollitos y mestizos con pocas luces. Pero no es un asunto de identidades, como es una tragedia lo que se vive aquí en Europa. Es racismo, no lo puedes llamar de otra manera. Si justificas este discurso en esta gente que es de inteligencia artificial, insisto, y tiene multitud de vídeos en este mismo tono todos, de tú no eres de aquí, y yo lo veo con mi carita, digo, pues yo no seré de aquí, porque mi abuela era indígena mexicana, pero bueno, solo soy indígena mexicano en un 24%, más o menos, creo. Según el 23andMe, no, según MyHeritage, que es la compañía que hizo mi estudio, mi análisis de ADN. Pero es que no es cuestión de ADN, no es cuestión de aspecto, porque esto se va a lo mismo constantemente. Esta tierra es verdaderamente mía y no te pertenece. No todas las tierras han sido resultado de migraciones permanentes, incluso dentro de América. No olvidemos que los mexicas llegan a fundar Tenochtitlán procedentes de algún lugar mítico del norte llamado Aztlán. Eran inmigrantes, ilegales probablemente. Es tan dañino, tan tóxico, tan malévolo este juego de identidades, este juego de quién tiene más derecho que el otro. Porque si vas a echar a los blancos de América, vas a echar muchísimos millones y millones de seres humanos. ¿A dónde los vas a echar? Porque al mismo lugar a donde quieren echar a los israelíes, aquellos que creen que en vez de resolver el asunto, lo que hay que hacer es destruir Israel y echar a los israelíes al mar. Que son idénticos a los que dicen que el asunto se resuelve echando a los gazatíes al mar. Y que tu responsabilidad como ser humano es que nadie tire a nadie al mar y que nadie mate a nadie. ¿Por qué te molestan estos mensajes? Porque son falsos. Porque son tan peruanos las personas con rasgos japoneses como las personas blancas en Perú, como son igualmente peruanos los negros en Perú. Y si no, pregúntale a Nicomedes Santa Cruz. Cómo me gustaba su música. El de sones negros del Perú, no me acuerdo qué eran. Cantos negros del Perú. Tenía una voz grave, Nicomedes Santa Cruz, absolutamente maravillosa. Son tan peruanos. Carla, tú tienes aspecto indígena. Carla Ciguaraya, Sala Zambrano. Sí, pero no lo tienen muchísimos otros que son tan peruanos como tú. El rechazo a los indígenas no es por su aspecto. Es porque se les puede manipular. Se les ha acostumbrado culturalmente a la manipulación y nadie ha querido sacarlos de allí. Nadie que tenga poder. Ni cultural, ni económico, ni social, ni político. Y esa es una vergüenza. Y muchos que han tenido ese poder han sido indígenas y no han querido ayudar a que el resto de los indígenas salgan. Porque la gente se comporta de acuerdo más a su clase social que a su aspecto. Por eso hay negros de derecha, y negros nazis, y negros con Donald Trump. Y por eso hay mujeres que son antifemeninas o antifeministas, porque responden más a sus necesidades, a su situación de clase o de creencias ideológicas y políticas que a su aspecto. El aspecto es irrelevante.